Señoras y señores, en el marco del acto de inauguración del primer módulo de la Escuela de Ciencias de la Salud y Aula Magna en el campus universitario de la Universidad Nacional del Oeste, acaba de subir a este escenario el señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Lo acompañan el señor ministro de Obras Públicas de la Nación, doctor Gabriel Catopodis, el señor ministro de Educación de la Nación, licenciado Jaime Persic, la señora intendenta municipal de Merlo, Karina Fernández, Karina Menéndez, intendenta municipal de Merlo, el señor rector de la Universidad Nacional del Oeste, Roberto Gallo, el señor director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, licenciado Alberto Sileoni, y el señor presidente del Grupo Provincia, Gustavo Menéndez. Se encuentran presentes además autoridades nacionales, provinciales y municipales, señores legisladores, autoridades docentes y alumnos de la Universidad Nacional del Oeste, invitados especiales, señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas. Habla a continuación la señora intendenta municipal de Merlo, Karina Menéndez. Hola. Buenos días, vecinas, vecinos, cuerpo docente, ministros. Pero buenos días, presidente, que a pesar de que estuvo enfermo la semana pasada, como fue de público conocimiento, vino hoy especialmente a inaugurar esta primera etapa de nuestro campus universitario. La verdad que teníamos todos muchísima angustia por lo que se decían en los medios y lo que estaba pasando, pero para nosotros hoy poder inaugurar nuestra casa, nuestra Universidad del Oeste, es algo impensado. Así que primero quiero agradecerte a vos también, Gaby, quien fuiste parte de toda esta construcción, a Jimmy, a Roberto, Alberto, que es nuestro director general de la provincia, de Cultura de la provincia, a nuestro vicerrector, a quien quiero pedir un fuerte aplauso para el doctor Gustavo Sos, que es nuestro vicerrector, nuestro senador provincial, nuestro jefe de gabinete, es la persona que está atrás para que nosotros podamos tener hoy esta universidad. Yo recién les contaba a los que estaban con nosotros cómo había sido esto. Y Roberto nos recordaba que la universidad había sido inaugurada en el 2009, que en el 2013 había sido, no voy a decir tomada porque no es la palabra adecuada, pero había estado a cargo de un montón de doctores y de profesores que hoy claramente no están, que tenían a todos los chicos de Merlo y a todos los estudiantes de rehenes, porque no tenían un solo título, porque se creían que era el juego del fondo de la casa. Cuando Gustavo asumió, allá por diciembre del 2015, junto al doctor Gustavo Sos y un montón de compañeros y todos nuestros profesores, nuestros decanos que están hoy acá y cada uno de esos alumnos de la universidad que querían tener esa universidad que todos nos merecíamos en Merlo, dimos la gran revolución. Y hoy hay 23.500 alumnos cursando en esta casa de altos estudios.
Y claramente nos quedó chica, ¿no? Porque fueron en un montón de sedes que cada vez los chicos fueron creyendo más, la sociedad en Merlo creyó más porque tenían la posibilidad de anotarse en un montón de carreras y pedimos un predio. Y el 23 de septiembre del 2020 nosotros firmamos acá junto a Gustavo como intendente, a Gustavo Sos como senador, a Jimmy, a Santiago Cafiero, a Cosentino y gracias a Héctor Ruiz Díaz que también está por acá y colaboró muchísimo. No pasaron ni 2 años y medio y hoy estamos inaugurando nuestra primera etapa de nuestro campus universitario. Pandemia en el medio. Pandemia, guerra, un mundo entero que se desploma y sin embargo tenemos un gobierno como el de Alberto y el de Cristina que todo lo que propusieron en aquel 2019 poco a poco lo vamos cumpliendo. Pero estas son las obras que nos transforman. Para poder llegar acá y para poder tener esta universidad que tanto soñamos las merlenses y los merlenses, tuvimos que hacer un montón de pasos previos. Para que los chicos y las chicas o los adultos puedan estudiar, tuvimos que arrancar por la educación pública. Estos últimos 3 años, históricamente, se hicieron las obras que hacen más de 50 años que no se hacían en la provincia. Y eso también porque tenemos un presidente que apuesta, que apostó, que se dio y que pelea permanentemente para que los bonaerenses tengamos ese presupuesto que tanto nos merecemos. El juicio con la Corte no es por caprichos, el juicio con la Corte es por los derechos que nos están quitando a los bonaerenses y a los argentinos. Creo que hoy Jimmy y Alberto estuvieron en Morón haciendo un reconocimiento para las escuelas que sumaron la 5ª hora a la administración pública, todas las escuelas estatales. Merlo, de 76 escuelas que tienen del sistema estatal, 65 sumaron la primera hora. Eso es porque de verdad nosotros en Merlo apostamos a la educación, apostamos a tener un gobierno que sea para todas y para todos. Tenemos un programa Fines. Cuando nosotros sumimos, yo hago esa comparativa porque está bueno marcar quiénes son los gobiernos que de verdad apuestan al crecimiento de la sociedad. Cuando arrancamos solamente existían 500 chicos que podían cursar el FINES, que es el sistema para poder llegar a la universidad, para poder terminar los estudios secundarios. Hoy nosotros tenemos 10.000 alumnos, 10.000 alumnos que cursan FINES y eso hace que esta universidad estalle de alumnos, estalle de alegría, estalle de sueños. Esos sueños que todos ustedes lo pueden hacer posible, de verdad. Si queremos esa Argentina para todas y para todos, con un gobierno peronista, como el de Alberto y como el de Cristina, como el de Axel y como el de Verónica. Si de verdad queremos que ese gobierno nos siga acompañando para tener estas inauguraciones, recordemos bien en breve cuál es el gobierno que queremos, el que nos devuelve los derechos, el que va a evitar que nuestros hijos quieran irse afuera a estudiar o a buscar una salida laboral porque acá no tienen futuro, o el gobierno que viene del campo popular, el que se ocupa de nosotros, el que invierte en obras. Históricamente la Argentina no tuvo nunca las obras que tienen hoy. Así que gracias a nuestro ministro Gabriel Catopodis, gracias, presidente, nuevamente por estar acá y gracias a los funcionarios, a las vecinas, a los vecinos, pero por sobre todas las cosas a vos, Gus, que fuiste junto al presidente Alberto Fernández, los artífices absolutos de que hoy acá en Merlo exista la posibilidad de tener una universidad como es la UNO. Muchísimas gracias a todas y a todos. Han sido las palabras de Karina Menéndez, intendenta de Merlo.
Seguidamente los invitamos a compartir un video institucional. Sueño de todos los que estudiamos en la UNO y ahora que estamos acá creo que ver que se está cumpliendo es muy gratificante. Inclusión, crecimiento y desarrollo local. Creo que todos compartimos lo mismo. Felicidad, mucha emoción, porque es nuestra casa. O sea, es nuestra casa. Creo que es importante que las universidades estén cerca de la población, que estén en un distrito como Merlo. Y el orgullo de tener nuestro propio lugar, nuestro campus, saber que acá van a pasar miles de generaciones de argentinos y argentinas en la clase trabajadora es emocionante. Dirige la palabra a continuación el señor rector de la Universidad Nacional del Oeste, Roberto Gallo. Señor Presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, un gusto tenerlo aquí en la Universidad Nacional del Oeste. Señor Ministro de Educación, Jaime Persic, la verdad que es un placer tenerlo aquí. Ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis. Secretario de Políticas Universitarias, especialista Oscar Alpa, que estaba por ahí. Oscar, un gusto tenerte aquí con nosotros. Demás autoridades de orden nacional y provincial, señor Intendente municipal, elegido por el pueblo de Merlo para conducir los destinos de este fabuloso municipio. Un gusto tenerte aquí, Gustavo, y actualmente Intendente en uso de licencia. Karina, un gusto tenerte aquí, Karina, un gusto tenerte aquí. La verdad que tenerte secundando a Gustavo no es fácil, pero un gusto tenerte aquí. Gracias. Demás intendentes municipales de la región de influencia de la universidad, otros funcionarios municipales de la región de influencia de la UNO, funcionarios de los distintos poderes del Estado. Queridos colegas rectores, se encuentran presentes Jorge Calzoni, el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, Daniel Martínez, el rector de la Universidad Nacional de La Matanza, Carlos Rodríguez, el rector de la Universidad Pedagógica, Hugo Andrade, el rector de la Universidad Nacional de Moreno, creo que no me olvido de nadie. A ver, está Walter Panisi, el rector de la Universidad Nacional de Luján. Me olvidé de algunos compañeros porque no quiero que después... Un gusto tenerlos aquí. Secretarios generales de las federaciones docentes, por ahí está Daniel Ricci. Gracias, Daniel, por estar aquí presente. Nos dio una gran mano para normalizar el gremio de docentes de la universidad, así que un gusto tenerte aquí, igual que a Walter Merkis, por los no docentes. Vicecomorodo Alejandro Avellaneda, director del Centro de Vigilancia y Control Aeroespacial, gerente del Banco de la Nación Argentina. Soledad Pisapio, por ahí estás, gracias por estar aquí con nosotros. Señor Vicerrector, Gustavo Sos, un gusto tenerte aquí. Miembros del Honorable Consejo Superior de esta Casa de Altos Estudios, secretarios del Rectorado, decanos, directores de los departamentos académicos, directores de institutos,
demás autoridades, claustro académico, personal no docente, estimados estudiantes, familiares, compañeros, comunidad educativa, amigos, muy buenos días a todos y a cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida a la Universidad Nacional del Oeste. Quería contarles que nuestra querida universidad es conocida como la UNO, Universidad Nacional del Oeste. Una de las universidades del Bicentenario. Bueno, Alberto lo sabe, era ministro de ese entonces, vos tuviste mucho que ver, Alberto, en esto que es la creación de la Universidad del Oeste, igual que vos, Jimmy. Se creó en un momento de mayor expansión del sistema universitario. El número de universidades en ese periodo se incrementó a un 50%. Nacieron instituciones con un nuevo paradigma, acercar la universidad al pueblo y brindar más oportunidades a nuestros jóvenes, oportunidades de las que les voy a ir hablando más adelante. Me tocó conducir los destinos de la UNO hacia fines del año 2017, en un contexto de crisis económica, especulación financiera. Apenas podíamos pagar los sueldos. ¿Alguien hubiera pensado en ese momento estar hoy inaugurando esta maravillosa obra? Porque en esta obra tenemos un auditorio, tenemos aula, tenemos un laboratorio. La verdad, hemos resurgido como el ave fénix, presidente. En la gestión del gobierno nacional anterior hubo una reducción del presupuesto educativo. No hubo inversión en infraestructura ni equipamiento universitario. El recorte en becas fue del orden del 50%. La depresión del poder adquisitivo del salario, el salario docente y no docente, ha sido enorme. Hubo un abandono al fomento de la investigación científica. Hacia fines del año 2019 el Ministerio de Educación nos adeudaba 6 cuotas de gasto de funcionamiento. ¿Se imagina para una universidad chica, para nosotros, que nos deban 6 cuotas de gasto de funcionamiento? Es como que en su casa 6 meses no cobren. Imagínense mantener esa casa. Existieron instituciones que corrieron el riesgo de perder sus tierras, como la Universidad de San Martín. Hubo un descrédito y desprestigio permanente al que se sometió la universidad pública. Algunos dicen que lo que no te destruye te fortalece. Encuestas recientes posicionan a la universidad como la institución con mayor credibilidad. En este contexto, y la universidad en plena expansión de su matrícula, era muy difícil crecer. Crecer en cuanto a obras me refiero, ¿no? Les solicité oportunamente, acá les quiero contar una pequeña anécdota, al señor intendente municipal en aquel entonces, mi querido Gustavo. Yo siempre voy con los problemas a la ventanilla que tengo más cerca. Sabemos que dependemos de la nación, pero como lo tengo cerca voy y lo molesto. Entonces, últimamente lo hice con Karina, pero bueno, es el riesgo, Karina, de asumir, es así. Para plantearle una cuestión, quería contarle a él nuestro proyecto de infraestructura, ver de qué manera nos podía ayudar, siempre cada uno desde su ámbito de competencia, ¿no? Respetando vuestras autonomías. La universidad y el territorio es un binomio conjugado que si se sinergiza, produce desarrollo. Gustavo es uno de los intendentes que entiende a la perfección lo que significa tener una universidad en el territorio. Él sabe que trae más obras, más consumo, acceso a la educación, movilidad de docentes y no docentes, alumnos, vinculación con empresas, por nombrar solo algunas cuestiones. Eso lo sabes muy bien, lo tenés muy claro, Gustavo. Básicamente surgió la idea de solicitar conjuntamente la tierra y los fondos para las obras de inicio del Plan Maestro de Infraestructura. De esa manera, en forma conjunta, nos potenciamos y fortalecer ese pedido a la universidad. Le solicitamos una reunión al aquel entonces y recién asumido secretario de Políticas Universitarias, Jaime Persic, hoy nuestro flamante ministro de Educación.
Una persona que nosotros decimos que es del sistema, es uno de los nuestros. Fue rector, en uso de licencia, así que conoce muy bien las problemáticas de las universidades. Para nosotros tenerlo a Jimmy de ministro y a Oscar de secretario de Política Universitaria es lo mejor que nos puede pasar a las universidades. Nos contó que estaba diagramando una etapa del programa de inversión en infraestructura universitaria como una política de desarrollo de las universidades. No solo nos apoyó con dictamen favorable ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado por el terreno, este terreno que son 200.000 metros cuadrados. Quiero que sepan que tenemos lugar para emprender cualquier obra. No solo nos apoyó con ese dictamen, sino que otorgó junto al ministro de Obras Públicas el financiamiento de esta obra que hoy estamos inaugurando, junto a otras 170 que se están desarrollando en todas las universidades del país. Es un plan bien federal. Y digo federal porque no solo llega a todos los rincones del país, sino que indistintamente todas las rectoras, todas las universidades, sea del bloque que fuera, ¿no? Nosotros en el Consejo Universitario Nacional tenemos dos bloques, el bloque reformista y el bloque que nosotros llamamos de gratuidad. Entonces, independientemente del bloque, Jimmy, Cato, señor presidente, le dieron obras a cualquier color político. Eso hay que resaltarlo. En el gobierno anterior hubo solo una obra y no era precisamente del color político que hoy preside. Por todo ello, Gabriel Catopodi, Jaime Persic, Martín Cosentino, que era el antiguo presidente de la ABE, Daniel Salvatore, digo, porque son los que estuvieron codo a codo para que saliera a la tierra, Santiago Cafiero oportunamente, Gustavo Menéndez, Héctor Ruiz Díaz, siempre ahí en la oscuridad, pero también tuvo mucho que ver en silencio, si te gusta más, trabajando para que salga esta tierra. En nombre de los docentes, no docentes, estudiantes y autoridades, muchas gracias. Finalmente, señor presidente, hace 4 años, muchos de los que nos encontramos aquí presentes estuvimos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. ¿Se acuerda, señor presidente? En ese momento usted se comprometió con el mundo académico y con el sistema científico-tecnológico. Hace, sí, casi 4 años exactos, ¿no, Jimmy? Si hacemos un balance a la fecha, señor presidente, podemos decir que hubo un apoyo sostenido a las universidades y un desarrollo de la política de investigación. Hace pocos días hemos recibido también el financiamiento de equipos para nuestros investigadores por un monto de $200.000. Realmente muchas gracias por ello, señor presidente. Nos hace mucha falta. Gracias por la decisión de fomentar carreras estratégicas y obras también estratégicas que contribuirán con el desarrollo del país, como más ingenieros y más gas. Gracias por la ampliación de la política de becas. Esto fortalece la función social de nuestras instituciones en cuanto al bienestar universitario. Genera oportunidades de inclusión social y laboral para nuestros jóvenes estudiantes. Gracias, señor presidente, por las oportunidades para nuestros alumnos. ¿Usted sabe que 4 de cada 10 de nuestros alumnos son pobres? ¿Que 9 de cada 10 son primera generación de universitarios en nuestras familias? Ahí cobra sentido la inversión que usted está haciendo a través de estos ministerios para una mejor distribución de la riqueza, para mejorar los niveles de inseguridad, porque con una población con mejores niveles educativos se solucionan los problemas de inseguridad,
para posibilitar el movimiento social ascendente, para tener a futuro, señor presidente, una sociedad más justa. Nos complace informarles que con lo joven que es esta universidad, ya lanzó al mercado laboral más de 1000 graduados. Señor presidente, como le gusta citar a nuestro querido intendente, uno es artífice de su propio destino, ¿no? ¿Te gusta decir, Gustavo? Le agregaría que para ello hay que brindar oportunidades. Y todas estas políticas que usted está implementando a través de estos ministros generan oportunidades. En nombre de la Decana de Ciencia de la Salud, doctora Alicia Mateos, una escuela para nosotros maravillosa que tanto ha realizado en tiempos de pandemia, y de toda la comunidad educativa de la UNO, simplemente gracias. Gracias a usted, a sus ministros, al secretario de Políticas Universitarias, a todo el personal de todas las áreas que trabajaron en este sueño que es tener un campus universitario, para que hoy sea una realidad. Pablo, Fernando, por nombrar algunos de los que trabajaron por todo esto, hay mucha gente más. La verdad que después me van a pasar factura, pero gracias a todos. Gracias a todos por venir, por escucharme. Hoy estamos celebrando los 40 años de democracia y hay un gobierno que brinda a través de las universidades más oportunidades, señor presidente. Hay uno para todas y todos. Hay una sociedad más feliz. Les dejo un cálido y afectuoso abrazo. Gracias por estar. Invitamos a tomar la palabra en este momento al señor presidente del Grupo Provincia, Gustavo Menéndez. Queridas amigas, queridos amigos, un sueño largamente esperado y un sueño increíble que estamos cumpliendo entre todos en el día de hoy. Querido Alberto, qué lindo tenerte hoy aquí, sobre todo después del susto que nos hiciste pegar a todos en estos días, con esa espalda, con esa columna. Un dato negativo es que no sé si llegás a la Copa América, así que el Dibu Martínez va a seguir siendo el titular en la selección, pero agradecerte el esfuerzo y las ganas. Agradecerle a cada uno de estos hermanos de lucha en estos 3 años y poquitos meses que han sido tan difíciles, pero que uno mirando atrás se da cuenta de todo lo que se hizo. Gracias a Gabriel. Gabriel no solamente tiene el nombre del arcángel, sino que para nosotros es casi milagroso, como el arcángel San Gabriel. A Jimmy que con Roberto lo hemos ido a visitar en más de una oportunidad, y él con una santa paciencia, porque tenés que recibir a tipos como nosotros que vamos al hueso para pedirle todo. Querido ministro, nuestro querido ministro de la provincia de Buenos Aires, que tantas veces te tenemos acá también, es un día para agradecer mucho. Vos sabés, Alberto, que a Nietzsche le gustaba decir que la esperanza es un impulso mucho más poderoso que el de la suerte. Y viene a cuento con esto que está sucediendo aquí hoy, porque este campus universitario no ha sido un golpe de suerte que de repente y de la nada han tenido los merlenses, sino que es una verdadera y tremenda bocanada de esperanza originada en una decisión política tuya. Una decisión política tuya y seguida al pie de la letra por todo tu equipo. Y entiendo que el día a día de un presidente debe ser tremendo, porque pasan tantas cosas a la vez, tantas decisiones que hay que tomar. Pero te digo, tomá conciencia que estás entrando en la historia grande de Merlo, inscribiendo en letras doradas este campus universitario que para los merlenses
únicamente lo podíamos ver en la tele, esas grandes universidades que siempre sucedían en otro lado. Mis queridos y hermanos intendentes, Mariel, Beto, nuestro querido Lucas, entienden bien de lo que hablamos, de lo que es soñar y muchas veces chocar. Los que nos tocó gobernar con la pandemia anterior al COVID, sabemos lo que es ir a buscar y venirse con las manos vacías, y sabemos de los recortes, y sabemos de lo que hemos pasado en esos años. Vos sabés que cuando me tocó asumir en el 2015, teníamos un sueño enorme, un sueño gigantesco, que principalmente era que Merlo deje de ser una ciudad dormitorio, donde aquí los habitantes percibían que nada bueno podía pasar. Para trabajar, te tenías que ir del distrito. Para estudiar, te tenías que ir del distrito. Para curarte, te tenías que ir del distrito. Y así, para divertirte, para pasar un momento de distracción. Y la verdad que en estos 3 años y poquititos meses, la enorme cantidad de infraestructura que se ha hecho nos permite soñar con la posibilidad de que Merlo deje definitivamente de ser esa ciudad dormitorio. Por ejemplo, los merlenses, para estudiar, ya no nos vamos a tener que ir de Merlo, porque tenemos la Universidad Nacional del Oeste, que en aquel momento que nos tocó asumir, había 400 alumnos activos. Hoy, más de 23.000, Robert, más de 23.000. En esta primera etapa, cuando terminemos esta primera etapa, 32.000 van a poder venir aquí. Pero, la otra vez charlando con tenemos 3 mosqueteros. 3 mosqueteros tenemos acá. Roberto, Gustavo, alias el Lagarto, y Fernando Cochet, que no sé dónde está, ahí está. Es muy difícil decirle que no a esta gente, porque cada vez que te traen una idea es una mejor que el otro. Entonces yo lo que propuse es largarlos un par de horas en la Casa Rosada, porque siempre vienen al municipio. Largarlos un par de horas en la Casa Rosada, te convencen de cualquier cosa. Y así, claro, más de 33 carreras. ¿No? Muchos de los chicos pueden estudiar aquí enfermería, que es la escuela más grande, junto con odontología. ¿Quién hubiera creído hace algunos años que en Merlo se podían formar odontólogos? Y bueno, ahí tuvimos que hacer el hospital de odontología. Todavía no lo inauguramos, te invitamos, ya que ustedes... Esto fue con recursos aquí merlenses, entre la universidad y el municipio. Pero nos has dado tanto que sos un invitado de honor para nosotros para inaugurar ese hospital que está justo enfrente de la estación y que tanto le va a dar a nuestros alumnos. Estamos impulsando nuevas carreras, ingeniería en energía, uno de los grandes problemas que tenemos en la República Argentina, en lo que se está trabajando mucho, ingeniería ambiental. Tenemos ahí el sueño ya trabajando para que esté la Universidad de Derecho, para que esté la Universidad de Ciencias Económicas, y eso va a suceder en Merlo. Entonces, cuando hablamos de un sueño colectivo, como decía al principio, basado en una decisión política, es por eso que te digo que vos, Cristina, Axel, Verónica, están entrando en la historia grande de Merlo con todo lo que han hecho. En el momento tal vez más difícil de los últimos 100 años para gobernar. Así que, querido Alberto, queridos amigos, queridos intendentes, no nos dejemos hacer creer que en este país no están pasando cosas maravillosas. ¿Está difícil la situación? Sí, es imposible no verlo. Pero unidos hemos logrado un montón de avances en un montón de circunstancias. Aquí nomás la Ruta 40. La Ruta 40 está yendo a pasos agigantados, que nos va a comunicar con la autopista Presidente Perón. Eso le va a permitir a Merlo, que tiene más del 50% de su territorio, que sigue siendo zona rural, la enorme posibilidad de tener ventajas comparativas con muchas otras zonas de la Argentina para el asentamiento de inversiones. Y ahí estamos trabajando en el parque industrial, que también nos estás dando una mano. Estamos trabajando en toda la infraestructura que desde que asumimos tiene la lógica de que Merlo deje de ser una ciudad dormitorio. Y lo vamos a hacer. Y de tu mano, de la mano de Cristina, hemos dado un gran impulso para todo eso. Así que, querido
Alberto, agradecerte estar hoy, agradecerle a cada una de las personas de tu equipo, agradecerle a Axel y a todo su equipo también, al maravilloso equipo que tiene la Universidad Nacional del Oeste. Decíamos que teníamos tres mosqueteros aquí, Athos, Portos, Aramis. Con Karina tratamos de ser D'Artagnan, alternándonos. Hay mucho por hacer. Aquí nadie baja los brazos, aquí nadie se da por vencido. Y para la gente de Merlo, ningún sueño es imposible. Que Dios te bendiga mucho a vos, a todo el equipo, a cada uno de los aquí presentes, a los alumnos que van a venir. Si vos estás pensando en que la vida ya te pasó de largo, si estás pensando que nunca tuviste una oportunidad, vení a la Universidad Nacional del Oeste, vení. Tratá de ser el primer odontólogo de tu familia, tratá de ser la primera enfermera o el primer enfermero de tu familia, vení a ser ingeniero, vení a ser licenciado, vení, transformá tu vida. No hay un plan de gobierno más ambicioso que aquel que le propone al hijo de los trabajadores pasar por la universidad y transformarse en el artífice de su propio destino, como le gustaba decir al 3 veces presidente Juan Domingo Perón. O transformarse en el capitán de su alma, como le gustaba decir a Nelson Mandela. Esa obra tan maravillosa es lo que estamos haciendo entre todos. Muchísimas, muchísimas gracias. Seguidamente escucharemos las palabras del señor Ministro de Educación de la Nación, licenciado Jaime Persic. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Señor Presidente Alberto, a todos los chicos, las chicas, los estudiantes de esta querida universidad, saludar a Gustavo, a Karina, a Roberto, el rector Alberto, saludar a los intendentes, diputados, otros rectores, bueno, compañeros nuestros del gabinete, a todos los profesores, profesoras, a sus organizaciones gremiales, a los no docentes y su organización gremial, a todos los vecinos. Y bueno, estábamos con Gabriel, que desde el año 2020, yo cuento el programa y en esa decisión del programa hay una concepción política, ¿no? En junio del 2020, cuando trabajábamos todo por Zoom, Meet, como fuera, Alberto tomó la decisión de impulsar un programa de infraestructura universitaria. Y uno diría, bueno, es un programa más. No, bueno, no es un programa más porque no había antes, ¿no? Había. En el gobierno anterior al nuestro hubo una obra en una universidad. Están aquí una gran cantidad de rectores que son testigos de eso. Y con Gabriel empezamos a trabajar en ese programa, a elegir las obras de cada universidad. En esa decisión, primero era aulas, laboratorios y bibliotecas. Esa era la restricción para las obras. Había que hacer aulas, laboratorios y bibliotecas. ¿Por qué? Porque, como recién decía Gustavo, nosotros queremos que haya más chicos en la universidad. Y eso tiene que haber más aulas. Tiene que haber más aulas donde tenemos que crecer, y tiene que haber más aulas porque la Argentina tenía universidades que no tenían edificios, ¿no? Entonces nosotros les agradecemos a los profesores, a los chicos, a las autoridades, cómo esperaron el tiempo para tener sus propios edificios, porque antes no estaban, ¿no? Nos lo dijeron recién los estudiantes, o alquilaban o estábamos de prestado, ¿no? Entonces había una gran cantidad de universidades que no tenían aulas. Queríamos laboratorios porque creemos que nuestros chicos, los hijos de los trabajadores, tienen que ir a la universidad y poder hacer ciencia, no ver cómo otros hacen ciencia, hacer ciencia. Y bibliotecas porque todas las universidades tienen que tener su biblioteca. Empezamos con 72 obras en junio de la pandemia, con los trabajadores de las universidades de forma remota, con los trabajadores de los ministerios de forma remota. Bueno, hay ya 26 obras de esa primera etapa terminadas. Después hubo el año pasado una segunda etapa, otras 76 obras. Todas las universidades que presentaron proyectos tienen sus obras, un programa
que es absolutamente federal, ¿no? Alberto estuvo inaugurando el edificio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y el edificio de la Facultad de Farmacia y Bioquímica en Posadas Misiones, en el federalismo profundo, en el conurbano, ¿no? Bueno, ahí, esto es lo que estamos haciendo hoy, no es una fiesta, una universidad. En el 20 fue que se firmó el convenio con el AVE, acá. En el convenio, yo ya me perdí porque ahora que está el edificio hay referencia, antes era un campo. Y nadie decía que acá iba a haber aula magna, ¿no? Auditorio, aula magna, laboratorios. Los chicos tienen salas de biosimulación, ¿no? Cuando hace algunos años se discutían las universidades, yo no sé si se acuerdan, había un expresidente que decía, ¿qué es eso de universidades por todos lados, ¿no? Y por todos lados, lo dijo Gustavo también, algo parecido, dice, por todos lados es Merlo, es Hurlingham, es Moreno, es Florencio Varela, por todos lados es algunos lados, no es todos lados, ¿no? Y los argentinos vivimos por todos lados. Es un país que tiene 3 millones de kilómetros cuadrados, el 8º país del mundo en superficie, tiene 23 provincias, una ciudad, y los argentinos vivimos en todos lados y todos tenemos los mismos derechos, nosotros creemos en eso, ¿no? Es así. Y por eso hay, por más que le pese a alguno, hay edificios por todos lados. Todas las universidades. Todas las universidades tienen edificios nuevos, para más pibes, para más pibas. Recién algunos estudiantes de la Universidad del Oeste nos corrigieron porque dijeron no son chicos y chicas, es a cualquier edad, y es a cualquier edad. Es en el momento que querés ir a la universidad, tenés derecho a ir a la universidad y tenés derecho a esforzarte, a estudiar, para poder recibirte, para pagar una deuda que tiene la sociedad con vos y muchas veces vos con vos mismo. Bueno, eso es por todos lados, ¿no? Y estamos acá inaugurando ese edificio, el auditorio. Uno puede contar lo que está haciendo y nosotros tenemos la obligación de contarlo. Recién Roberto hizo un raconto, ¿no? Pero en el gobierno anterior el AVE le sacaba la tierra a las universidades, ¿no? Están acá los compañeros del AVE. Y ahora el AVE le provee tierra a las universidades, ¿no? Porque la tierra para las universidades es tierra para la educación, es tierra para la investigación y es tierra para la extensión universitaria. Es una inversión en la tierra se hacen edificios, se hacen laboratorios. Cuando asumiste, Alberto, había 500.000 becas Progresar. Hoy hay 1.700.000 becas Progresar. Entonces, pero como uno lo cuenta, son las decisiones políticas que toma para que eso suceda. En diciembre del 2021, el presidente anunció beca Progresar para los chicos de 16 y 17 años, para que vayan a la escuela, para que vayan a la escuela secundaria, para que terminen la escuela, para que puedan estudiar y para que puedan venir a la Universidad Nacional del Oeste. Y son 600.000 becas para que nuestros chicos, nuestros pibes puedan terminar la escuela y venir a la universidad. Y lo dijo Roberto, nosotros asumimos a las universidades, se les debían 5 meses y medio, casi 6 de gasto de funcionamiento, estamos al día. Y no había edificios, y había paritarias a la pérdida, y no había... Miren, hay una sala de biosimulación en esta universidad que son programas de inversión en equipamiento para las universidades. Entonces, ¿cómo lo contamos? Eso es así, el contraste es absoluto. Y es absoluto porque somos parte de un gobierno que cree que la universidad es parte de la plataforma que la Argentina tiene que tener para construir un país de producción, de trabajo, de trabajadores, de trabajadoras. La universidad es parte de las soluciones que tiene la Argentina. Y cuando uno ve que se pensaba que la universidad era parte del problema. La universidad es parte de las soluciones, la escuela pública. La universidad pública es parte de las soluciones que Argentina tiene. Argentina, en su conjunto, tiene para ser un país de trabajo y de producción. Entonces, esta inversión en Merlo, pero en todo el país, para hacer edificios, es parte de lo que nuestro gobierno piensa
que la universidad tiene que ser. Es una de las plataformas para que vaya para que a la universidad vayan todos y vayan todas, y vayan también los que en otros países no van y en nuestro país no iban. Para eso es la Universidad Nacional del Oeste, para eso es la universidad pública y para eso son los edificios que estamos haciendo. Agradecerle a los que hicieron el aguante, agradecerle a los trabajadores que hicieron este edificio, a los trabajadores de Casco Amarillo, que la hicieron, ¿no? Trabajaron en la construcción, pero trabajaron haciendo un edificio. A los chicos, a las chicas que aguantaron este tiempo, a los docentes, a los investigadores que aguantaron, al rector, a todo su equipo, al municipio, a Gabriel, Alberto, la decisión política que tomaste está a la vista. Muchas gracias a todos. Acto seguido, hace uso de la palabra el señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Veníamos recordando con Cato algo cuando veníamos para aquí. La verdad que nosotros asumimos el 10 de diciembre del año 2019 con unas ganas terribles de poder poner orden en un país que se había desordenado mucho. Y bueno, y así largamos. Así largamos. Sabíamos que teníamos que hacer frente a la deuda defaulteada que nos había dejado el gobierno anterior, que teníamos que discutir con el Fondo Monetario Internacional, una deuda que hubiéramos no haber tomado nunca, pero que finalmente la Argentina la había tomado. Y lo que no esperábamos era que cayera una pandemia. Eso no lo esperábamos. Y cuando la pandemia estaba superándose, lo que no esperábamos es que apareciera una guerra que pusiera en crisis la economía del mundo. Y lo que no esperábamos era que cuando la guerra empezara a ceder en sus efectos, apareciera la mayor sequía que la Argentina padece desde el año 1929. Digo todo esto porque si alguna vez escriben un libro sobre resiliencia en el gobierno, hablen de nosotros. Porque es lo que nos tocó. Es lo que nos tocó. Es una sucesión de problemas que debíamos enfrentar, a lo que solo nos cabía ponerle el pecho y ver cómo lo sobrellevábamos adelante. Y hoy, precisamente, que venimos a inaugurar este primer edificio del campus de la Universidad del Oeste, hoy se cumplen 3 años en que yo anuncié que la pandemia empezaba y que teníamos que empezar a cuidarnos. Dios a veces quiere estas cosas, ¿no? Que los días coincidan. Y que precisamente a 3 años de ese día, ¿qué estamos inaugurando acá? Un maravilloso edificio de una maravillosa universidad donde se aprenden ciencias médicas y fundamentalmente enfermería. Y hay acá 6.500 estudiantes, hombres, mujeres, dedicados a la enfermería. Un número que explotó el querer aprender enfermería precisamente después de la pandemia. Porque ahí todos tomamos noción de la fragilidad en la que vivíamos. De repente apareció un virus imperceptible a la vista humana y se fue capaz de llevarse, dicen, 10 millones de vidas de la faz de la Tierra. Y teníamos además, como parte de esa herencia de la que hablaron todos los que me precedieron, un sistema de salud absolutamente diezmado. Hagamos memoria, ¿no? El sarampión había vuelto a ser una enfermedad endémica en la Argentina porque había dejado de vacunarse a los chicos de sarampión.
mientras las vacunas de sarampión se pudrían en la aduana. Hagamos memoria. Los hospitales habían dejado en la provincia de Buenos Aires de construirse, hospitales que tenían un estado de avance muy grande. En La Matanza, por ejemplo, 2 hospitales que habían dejado de construirse porque quienes gobernaban decían no tiene sentido más construir hospitales porque no tenemos médicos con que cubrirlos, así que no los construyamos. Y la realidad es que si hay algo que me reconforta hoy, es que a 3 años de aquel día, que no recuerdo con alegría, no le voy a mentir, sí pueda tener la alegría de decir, estamos poniendo en pie, mejorando el sistema de salud de la Argentina, generando enfermeros y enfermeras para que cuando los argentinos y las argentinas los necesiten, puedan prestar sus servicios en la salud pública y darle la atención a cada argentino y a cada argentina que lo necesite. Todos los que estamos acá vamos a estar eternamente agradecidos al personal de la salud, a nuestros médicos, a nuestras médicas, a nuestros terapistas, a los enfermeros y enfermeras. Todos vamos a estar eternamente agradecidos por el esfuerzo inmenso que hicieron en esa epopeya. El tiempo y el esfuerzo que dedicaron al vacunar. Lo que vamos a tener ahora es gente mejor calificada, mucho mejor calificada, mucho mejor preparada y mucho más reconocida. Nosotros hemos mandado al Congreso un proyecto de ley para que la enfermería sea una licenciatura, una carrera reconocida como tal, y que algo que hacemos en la Administración Pública Nacional, las enfermeras sean personal especializado, no son personal administrativo. Son personal médico especializado. Y eso es ponerlas en el lugar correcto, en el lugar adecuado, por lo que brindan. Que este día me traiga a Merlo, a la Universidad del Oeste, para abrir 2.500 metros, ¿son cuántos son? 2.900 metros cuadrados, divididos en aulas, en un aula magna, darle mejores condiciones para los que estudian y para los que enseñan, y que eso coincida con aquel día tan gris, a mí me reconforta. Me reconforta. ¿Será que Dios ha dicho, bueno, mira, recordá ese día celebrando que avanzamos? Recordá ese día celebrando que estás poniendo en potencia la educación pública. Recordá ese día celebrando que está poniendo en potencia la educación pública. Y me quedo con eso, con esta inmensa alegría de poder estar haciendo nada más y nada menos que justicia social en la Argentina. No es otra cosa, no es otra cosa. En verdad, le recordaba recién a unos alumnos, pues estabas entre ellos, mi padre, yo nos educamos en la Universidad de Buenos Aires. Mi padre para poder estudiar, dejó a los 12 años La Rioja, se internó en el Colegio Nacional de Buenos Aires, se desprendió de su propia familia, 12 años, terminó su colegio secundario a los 17 y ahí empezó su carrera universitaria en la Universidad de Buenos Aires. Y a mí eso que él contaba siempre me impresionaba mucho, ¿no? Porque lo que significaba ese país, donde uno tenía que dejar a los 12 años de edad La Rioja para poder armarse un futuro. Gracias a Dios tenía una familia que podía solventar todos esos gastos y podía solventar ese esfuerzo. Pero hay que sacar a un chico de 12 años de la casa, internarlo en un colegio. En esos años, el Colegio Nacional de Buenos Aires era internado. Tenerlo 6 años estudiando, viviendo en el colegio, y después salir a la universidad y recibirse. A 1000 y pico de kilómetros
del resto de su familia. Y siempre me preguntaba, ¿por qué tanta injusticia? Porque yo para estudiar Derecho caminaba 15 cuadras, en una zona hermosa de Buenos Aires que se llama Barrio Norte. ¿Por qué tanta injusticia? Yo amo a mi Universidad de Buenos Aires, quiero aclararles, soy el que más la ama. Cuando se cumplieron 200 años de la inauguración de la Universidad de Buenos Aires, alguien me trajo el edicto por el que se creó la Universidad de Buenos Aires. Y yo esto siempre lo repito, para entender las injusticias. El edicto que crea la Universidad de Buenos Aires tiene consideraciones, las razones por las cuales hay que crear la universidad. ¿Saben cuál es la razón principal? Que los hijos de los criollos que viven en Buenos Aires no puede ser que tengan que viajar a Córdoba, a Chuquisaca o a Europa para poder continuar sus estudios. ¿Por qué hicieron los porteños la universidad? Porque acercaron la universidad a donde ellos vivían. Simplemente por eso. Y si los porteños tuvieran ese derecho, ¿por qué el mismo derecho no lo puede tener cualquier habitante de la Argentina y tener una universidad cerca del lugar donde viven sus hijos? Pensemos además que en 1820, levantar una universidad era muy difícil, era muy complejo. Y a eso accedía una élite. Esa es la realidad. Pero 200 años después, tan difícil es que nosotros consigamos las tierras, construyamos los edificios y acerquemos las aulas a los chicos y chicas que quieren y necesitan aumentar su capacidad de conocimiento para poder progresar en la vida. Hoy es mucho más fácil. El que piensa que una universidad sobra, debe saber que el que está sobrando es él. Porque en los tiempos que vivimos, el conocimiento es el secreto de la riqueza del futuro de las sociedades. Las sociedades más ricas, me lo han escuchado decir una y mil veces y lo voy a repetir hasta el último día de mi mandato. Las sociedades más ricas son aquellas que han sido capaces de desplegar la educación, el conocimiento, la ciencia y la tecnología. Puede estar esta tierra nadando en un mar de petróleo. Si no sabemos cómo sacarlo, somos pobres. Podemos tener en nuestra tierra oro, si no sabemos cómo sacarlo y contamos con la tecnología adecuada, somos pobres. Podemos tener todo ese petróleo, si no damos igualdad para desarrollar a la gente, todo eso es solo pobreza. Entonces, ¿qué es lo que nos distingue hoy en día? La capacidad de conocer, la capacidad de educarnos, la capacidad de desarrollar ciencia y tecnología. Eso es lo que nos distingue. Y muchos han creído que ese no era el destino de la Argentina. Han creído que la Argentina es un país agrícola ganadero, entonces lo que tiene que hacer es producir granos y venderlos, exportarlos. Faenar vacas y exportarlas, faenar pollos y exportarlos, faenar cerdos y exportarlos. Y la industria allí nunca aparece. Y la ciencia y la tecnología nunca se desarrolla. Quienes así piensan, lo único que hacen es condenar a la Argentina a la postración. Porque no es verdad que nosotros no tenemos derecho al desarrollo y al crecimiento. No es verdad que no tenemos derecho a desarrollar ciencia, tecnología e industrias. No es verdad. No es verdad. Acá, recién miraba cómo estudiaban enfermería con, ¿cómo se llaman los? Con artefactos de biosimulación que simulan brazos humanos. Eso es tecnología que se desarrolla para mejorar la técnica educativa. Y ya no tenemos gente que está aprendiendo a canalizar a una persona sobre el cuerpo humano precisamente. Ahora,
también nos ha demostrado la pandemia de cuánto sirve el desarrollo científico-tecnológico y la educación universitaria. Miren, aquí en Buenos Aires hay otra universidad, la Universidad de San Martín. Fue de las primeras que nació. Ha logrado un nivel de desarrollo increíble, increíble. En esa universidad se desarrolló, en plena pandemia, trabajando con el CONICET, un barbijo que muchos de nosotros usamos, ese barbijo violeta, que había descubierto nuestros investigadores de la Universidad de San Martín y del CONICET, que el cobre eliminaba al virus. Entonces lo que hizo fue hacer un barbijo con una lámina de cobre en el medio que impedía, hacía mucho más difícil el traspaso del virus. ¿Y eso quiénes los hicieron? Nuestros científicos. ¿En dónde? En nuestras universidades públicas. Se vendieron millones, se exportaron millones de barbijos. ¿Con quién lo hicimos? Con empresas privadas, con una pequeña y mediana empresa textil, creo de San Martín también era. Y siguió avanzando, porque se dieron cuenta que podían aportar en el medio de la pandemia. Entonces crearon los kits de detección temprana del virus. Millones se hicieron. ¿Quiénes los hicieron? En la universidad pública, el CONICET, laboratorios privados que se asociaban. Y ustedes dicen, pero eso es tan importante. Dejamos de importar barbijos, dejamos de importar kits de detección. Fuimos dueños de nuestra solución, artífices de nuestro destino. Pasó el tiempo, llegó la hora de las vacunas. Que nadie me cuente a mí lo que fue conseguir vacunas. Que nadie me lo cuente. Yo sé lo que fue conseguir vacunas. En tiempos en que el 90% de las vacunas que se producían se distribuían en el 10% de la población del mundo central. Y el 10% de vacunas remanentes las peleábamos el 90% de la humanidad del planeta. El tiempo fue pasando. Y el otro día inauguramos un edificio en la Universidad de San Martín, maravilloso. Uno de 2 edificios. Este ya lo terminamos. Ahora, ¿qué está pasando en esa universidad? ¿Saben qué está pasando? Estamos terminando de hacer la primera vacuna para el COVID en la Argentina. Ya estamos en la fase en donde estamos probando la vacuna sobre seres humanos, vemos cómo reaccionan, todos los resultados son buenos. Y ustedes dirán, pero ¿y ahora te pones a hacer vacunas cuando hay vacunas en todos lados del mundo? Sí, porque no quiero golpear más la puerta de nadie, quiero hacerlas en Argentina. Quiero tenerlas en Argentina. ¿Y por qué esa vacuna contra el COVID va a ser la vacuna contra como es la vacuna contra la gripe? Que todos los años nos tenemos que dar una dosis para estar tranquilos. Y entonces quiero que la produzcamos nosotros. No quiero más andar mendigando por el mundo una dosis de vacuna contra el COVID. ¿Y eso cómo lo logramos? Con una universidad pública, con el CONICET, con la empresa privada colaborando, con inversión del Estado Nacional apostando a eso. ¿Por qué cuento estas cosas? Cuento estas cosas para que todos tomemos dimensión de la importancia y la trascendencia de la educación pública. Ayer a la noche comí con un gran amigo, José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente de España. Cenamos juntos. Y le contaba una charla que una vez tuve con Merkel. Que Angela Merkel me preguntaba cómo era la Argentina y yo le hablaba de cómo la Argentina tenía educación pública. Le contaba todo, que los liberales de la generación del 80 confiaron en la educación pública, personas como Alberdi y Sarmiento confiaron en la educación pública. La educación pública después se volvió un valor muy importante para la sociedad argentina, que después vino una reforma universitaria de las primeras que ha habido en Latinoamérica, que dio la idea de universidades con libertad de pensamiento, libertad de cátedra, donde el gobierno era tripartito, entre alumnos, profesores y graduados, y que después vino Perón
Y toda esa universidad la hizo gratuita para que los hijos de los trabajadores estudien. Y además creó una universidad, que es la actual Universidad Tecnológica Nacional, para que los hijos de los trabajadores puedan ir a la universidad. Entonces, para nosotros, la educación pública es un valor enorme, enorme. Es un enorme mecanismo para ampliar derechos. Y le contaba a Merkel que lo mismo hicimos con la salud. Que un día tuvimos a un hombre que se llamó Ramón Carrillo, que puso a la salud pública en un lugar de privilegio y que desde entonces los argentinos decimos que el Estado debe proveernos salud cuando lo necesitamos. Merkel me dijo, pero eso pasa solo en Argentina, no pasa en América Latina. Y sí, le dije, sí. ¿Pero y por qué? Y porque por Argentina pasó Perón. Entonces, que nosotros sigamos confiando en que el Estado tiene que estar presente para dar cosas tan importantes para el desarrollo humano. Cuando hablamos de ascender socialmente, ¿de qué estamos hablando? De estudiar. ¿Quién puede ascender socialmente? El que estudia, el que accede al conocimiento. Este es el tiempo que nos toca vivir. Por eso cuando hago tanto hincapié en explicar que, miren, 2 años de pandemia, 1 año de guerra, 1 año de sequía, pero no paramos, seguimos insistiendo en esto, porque acá está el futuro. Y como alguna vez dijo Spinetta, no me digan que todo tiempo pasado fue mejor, mañana es mejor. Y el mañana lo estamos haciendo hoy. Y no podemos esperar. Y nada puede detenernos. Nada ni nadie puede detenernos. Y tenemos que entender que así como los porteños tuvieron posibilidad de contar con una universidad propia, también la gente de Merlo y la gente del oeste tiene derecho a contar con una universidad propia. Y que lo que estamos haciendo con estas cosas, como cuando creamos la Universidad de Lanús, de La Matanza, de José Cepaz, de San Martín, de Quilmes, de Villa María en Córdoba, lo que estamos haciendo es una mejor sociedad, una sociedad más justa que le permite a todos ascender socialmente. Y no me quedo en Buenos Aires, lo contó Jimmy. Con Gabriel inauguramos no hace mucho tiempo atrás el primer edificio de la última universidad que se creó, que fue la de Tierra del Fuego. Y no tenía edificio, alquilaba diferentes lugares para dar clases. Ahora tiene un hermoso edificio que guarda la estética de Ushuaia. Y fuimos venía de la Antártida, paré en Tierra del Fuego e inauguré ese edificio. Y previamente había ido a Posadas, y en Posadas habíamos creado un edificio para farmacia y bioquímica. Ellos dos fueron a Merlo a poner en marcha una universidad en San Luis. Y mañana me voy al Chaco a inaugurar 3.500 metros cuadrados de la Facultad de Arte y Diseño de Resistencia. Y no los quiero aburrir. Hoy retuiteé algo que hizo Gabriel recordando el día de hoy. Todos los hospitales modulares y todos los hospitales que construimos en medio de la pandemia, cuando la pandemia nos agobiaba y no teníamos tiempo para perder. No quiero gastar tiempo, usar tiempo de ustedes en eso. Pero lo que sí quiero marcar es que los tiempos que nos tocan vivir son tiempos muy difíciles, muy difíciles. Poco sabemos nosotros que en la Argentina casi 11 millones de personas se contagiaron de COVID. 11 millones de personas. Esas 11 millones de personas fueron atendidas en hospitales públicos en su inmensa mayoría. Perdimos 120.000 personas, creo. ¿Cuántas salvamos? ¿Sabe quién las salvó?
el hospital público. Los médicos, las enfermeras, los enfermeros, las médicas. Esa cuenta nunca la hacemos, ¿eh? Esa cuenta nunca la hacemos. Esa cuenta nunca la hacemos. Pero es una cuenta que tenemos que hacer para poner en valor la importancia de la salud pública. Porque cuando llegamos, salimos corriendo a buscar respiradores automáticos que no existían. Y yo tengo una tranquilidad. Tengo el dolor de las pérdidas, como las tenemos todos. Pero tengo una tranquilidad. Que ningún argentino, ninguna argentina que se enfermó careció de la atención médica que necesitó en cualquier rincón del país. La pandemia, la guerra, la sequía, los que hablan, los que dicen que los hijos de los pobres nunca llegan a la universidad, los que dicen que las universidades sobran, todos esos nos desalientan mucho. Pero lo que yo les pido es que no pierdan el aliento y que perciban, y que miren, y que vean. Porque ese desaliento atenta directamente contra la credibilidad en la política. Porque todos sentimos que la causa de todo lo que pasa es la política. La política hace mucho barullo, yo lo reconozco. Y yo siempre digo, trato de cerrar mis oídos al barullo de la política y tratar de escuchar el murmullo de la gente. Pero lo que sí les pido es que reflexionen. Porque en medio de tanto barullo hay dos miradas de país, ¿eh? No somos todos lo mismo. No somos todos los mismos. A nosotros el dolor del otro nos duele. A nosotros la falta de estudios del otro nos duele. A nosotros la salud no atendida del otro nos duele. Y para otros es un problema del mercado. No somos lo mismo. Nosotros invertimos en educación porque pensamos en el futuro. Ellos creen que cada uno tiene, por mérito, encontrar el modo para acceder a la educación. Yo creo en el mérito, pero si las condiciones son iguales para todos. Porque no tiene el mismo mérito el hijo de un rico que el hijo de un asalariado. No tiene las mismas posibilidades de hacer valer su mérito. Entonces les pido que para que estos 4 años tan difíciles, que nos han hecho expertos en resiliencia, no hayan sido en vano, cuando llegue el momento no se dejen confundir. No se dejen confundir. Porque lo que le van a proponer es volver a ese pasado. Durante 6 meses no recibían su cuota, donde le sacaban los terrenos a la Universidad de San Martín, donde estudiar era un privilegio para pocos, donde las universidades no tenían sentido, donde los hijos de los pobres no podían acceder. ¿Eso saben qué es? El pasado. Y como dijo el flaco Spinetta, no me vengan con que todo tiempo pasado es mejor, mañana es mejor. Gracias a todos y todas. Han sido las palabras del señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. A todos muchas gracias, que tengan una excelente jornada y hasta